crítica aparece en Frankfurt, Alemania, a fines de la década del 50 y se desarrolla durante toda la década del 60. Todo comienza con la óptica marxista, comandada por Karl Marx, economista y filósofo alemán que revolucionó el pensamiento social y político del siglo XX. En su lucha junto al movimiento obrero, editó libros como El Capital y El Manifiesto Comunista, en los cuales se denunciaba la desigualdad social provocada por el capitalismo. Allí se sostenía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y que el capitalismo se fundamenta en la explotación de los proletarios por parte de los dueños del capital o medios de producción. Llama a los obreros proletarios porque afirma que el único bien al cual pueden acceder es a la posibilidad de tener hijos que trabajen junto a ellos. Esta concepción ideológica lideró la Revolución Rusa de 1917, que derivaría con algunas distorsiones y luego de muchos enfrentamientos en el modelo de la URSS. Las ideas marxistas llevaron luego a otros ámbitos, las luchas gremiales, los debates filosóficos, etc. Entre otros ámbitos también se analizaron con esta óptica los medios masivos. La óptica marxista. Esta es la mirada de Karl Marx con respecto a la sociedad. Él decía que existían las clases sociales por el simple hecho de existir el capitalismo, o sea, el dinero. También sostenía que la historia de la humanidad se basaba en la lucha de las clases y que el capitalismo se obtenía por la explotación de los obreros con respecto a los dueños de las empresas. Es decir, un obrero podía trabajar un lapso alrededor, un ejemplo, un mes podía trabajar el obrero y luego de trabajar un mes, que debería ganar 1.400 pesos, termina ganando 1.200 pesos y esos 200 pesos que le faltan cobrar se los terminan quedando los dueños de las empresas. Es decir, en sí la teoría crítica es la óptica marxista aplicada en los medios masivos. La teoría crítica es la óptica marxista aplicada en los medios masivos. Resalta que las mismas desigualdades que existen entre los empresarios y los obreros en la economía subsisten en los circuitos de la comunicación. Según estos teóricos, los emisores tienen el poder de manejar a los receptores e incidir sobre ellos porque tienen el poder económico para hacerlo. Acceden a poseer la palabra en la sociedad porque tienen el poder mayor, los medios para producir bienes, es decir, el capital. Los receptores, en cambio, al igual que los obreros o proletarios, están indefensos y no pueden defenderse de los mensajes que reciben. Los medios imponen y manipulan. La única posibilidad de alterar las cosas, tal como están, sería una revolución social que lleve a los obreros o receptores a apropiarse de los medios de comunicación. Los emisores tienen el poder de manejar a los receptores, porque tienen el poder económico para hacerlo. Y además tienen la palabra de la sociedad, porque tienen mayor poder. Es decir, que los receptores, al igual que los obreros, tan indefensos, no pueden defenderse de los mensajes que reciben. La comparación de los medios y los mensajes con variables económicas que ayudan a la concentración del poder es una referencia constante en esta teoría. Se hace alusión al materialismo histórico, la historia de la humanidad, vista a través de la distribución de bienes materiales en cada cultura. Esta concepción piensa que hay una estructura económica o material que domina toda la realidad social, la relación capital, obreros y plusvalía, y que todos los valores sociales que circulan en una sociedad, es decir, ideas filosóficas, religiosas, culturales, costumbres, afinidades, relaciones familiares, etc., formarían parte de una superestructura o marco ideológico que rodea y justifica la actual distribución de bienes. La superestructura ideológica deriva de la estructura económica y a su vez sirve para apoyarla, ratificarla y fortalecerla. En la teoría crítica, la comparación de medios y mensajes con variables económicas son una referencia constante. Se hace referencia también a la historia, vista por la distribución de bienes en las diferentes culturas. Se piensa que existe una estructura económica que domina la sociedad, y todos los valores de ella son parte de una superestructura que rodea y justifica la actual división de bienes. Luego, puede hablarse de la estructura ideológica que ratifica la anterior y está conformada por los valores sociales. Se entiende la comunicación como causa o efecto. Estos teóricos ven la manipulación o alineación como algo inventable mientras estén así distribuidas las riquezas. Muy importante en esta teoría es el concepto industrial cultural. Se habla de industria porque el esquema teórico que guía a los seguidores de la teoría crítica es el modelo económico.
A medida que los medios comenzaron a extenderse, los objetos de arte, el ballet, la música denominada culta, calificada, llegaron a la gente a través de formas masivas. Reproducciones, folletines, envases económicos que hacían que el arte fuera más accesible al consumo de todos. Los funcionalistas habían evaluado positivamente esta función difusora de los medios porque sostenían que era preferible que la gente conociera a los grandes, aún a través de la disminución de calidad que implicaban estos formatos masivos, a que los ignoraban por completo. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt, en cambio, sostienen que en cuanto un objeto o expresión artística sale de un ámbito original, pierde totalmente su valor. En los mensajes masivos, el mensaje es producido en serie, como cualquier mercancía. Como los capitalistas pretenden ganar dinero, se dedican a producir arte, siempre que sea rentable, del mismo modo que se dedicarían a producir alimentos o automóviles en serie. La comunicación puede ser tomada como causa o como un efecto. Se toma la alienación como algo inevitable y esta se da cuando la persona deja de pensar por sí misma, dejando sus propios intereses de lado y puede llevarlo a pensar en ideologías que no lo favorecen. Sobre la industria cultural se dice que los medios que comenzaron a producir de forma masiva generaron que puedan llegar a más facilidad hacia la gente, ya que sostenían que era conveniente que la gente los conociera. Pero los pensadores de la Escuela de Frankfurt defienden que cuando un objeto o expresión sale de su eje original, pierde su valor, como por ejemplo que una impresión de la Mona Lisa no tiene el mismo valor que la pintura real y tampoco posee el mismo valor de la pintura real de la Mona Lisa. La industria cultural generó la llamada cultura masiva, una cultura fundada en el consumo de bienes, hechos culturales y eventos artísticos. Estos bienes culturales, al igual que otras mercancías o bienes materiales, son producidos en serie con fines comerciales para ser vendidos. La cultura masiva se define por el consumo. La industria cultural transforma la cultura de élite, pero también altera las producciones de la cultura popular. La industria retoma las artesanías de una determinada comunidad para producirlas en serie, o convierte un acontecimiento social y religioso en un evento turístico. Así es como le quita a la cultura popular toda su esencia, su contexto, su integridad, su valor y su autenticidad. Mientras que en la cultura popular se produce para expresarse, sentir, compartir con otros, etc., la cultura masiva se produce para vender. A veces se interpreta la palabra popular como un sinónimo de masivo. Hace referencia a aquello conocido por otros, consumido por un gran público. Técnicamente, ese tipo de mensajes son masivos, pero no populares. Los mensajes conocidos por todos son el resultado del circuito comercial, que aparecen en los medios o están relacionados con el consumo. En comunicación se entiende por cultura popular al conjunto de costumbres, actividades, hechos culturales y reflexiones que son producidas por los propios habitantes de una comunidad, sea esa comunidad numerosa o no. Se distingue de la cultura de élite o cultura académica porque surge de la vida cotidiana de un pueblo y refleja una actividad de vida, mientras que la cultura de élite debe ser estudiada a partir de métodos específicos y reglas rígidas. Pero también se distingue de la cultura masiva, porque mientras que la cultura popular es construida a partir de los valores de la propia gente, la cultura masiva es impuesta por los dueños del poder económico. La industria cultural generó la llamada cultura masiva, que se fundó en el consumo de bienes, hechos culturales y eventos artísticos, que eran fabricados en serie para ser vendidos. También la industria cultural cambia la cultura elite, que son el conjunto de conocimientos, actitudes que tienen en común un grupo de personas muy reducido que son de una mejor condición política y económica. Ejemplo, un grupo de científicos. Por último, la industria también altera la cultura popular, ya que toma cosas representativas de un lugar y la fabrica en serie para ser vendidas. También convierte un evento social o religioso en algo turístico. ¡Pesca! ¡Pesca! Líder. 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 Batman. Soy digo líder. Ibadat niat, ibadat
canta ese coro tan loco? ¿Qué significa? No significa nada. Es como Inagada da Vida o Let It Be. ¡Ah! Están reclutando gente con mensajes subliminales. Otto, ¿qué estás haciendo? No sé, me dieron ganas de enlistarme en la marina. ¡Te están lavando el cerebro! Ay, sí, ¿cómo no?